Muchas bendiciones. En este día quiero agradecerle su apoyo durante todo este tiempo a través de las visitas que usted ha hecho al canal. Y quiero recordarle, nos bendicen mucho sus comentarios, nos bendicen mucho sus opiniones, así como también su suscripción. Si no se ha suscrito, pues le invito para que se suscriba, para seguir creciendo, para seguir enviando el mensaje del Evangelio a la mayor cantidad posible de personas alrededor del mundo. Hoy traigo una palabra que está en el libro de Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc es conocido como uno de los profetas menores. El término profeta menor no se refiere a otra cosa más que el tamaño del libro. Es un librito pequeño, es un libro que tiene pocos capítulos. Si lo comparamos pues con los libros de los otros profetas, pues vamos a encontrar que el libro de Habacuc es bastante reducido en tamaño. A los demás profetas, a los que tienen libros más grandes, más extensos, más amplios, se les llama profetas mayores, como por ejemplo al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel o el profeta Daniel. El libro de Habacuc fue escrito aproximadamente, más o menos cuando ya en ese momento era evidente la invasión que iban a hacer los caldeos a Jerusalén. Este hecho ocurrió, la invasión definitiva ocurrió exactamente en el año 597 a.C. O sea, el profeta Habacuc escribe este libro unos 15 años antes de que suceda la última invasión que hicieron los caldeos, porque ya en una ocasión habían llegado, habían invadido Jerusalén, pasó un tiempo y luego ya hicieron la toma definitiva de la ciudad de Jerusalén. Como habitante del reino de Judá, Habacuc tuvo la oportunidad de ver cómo los caldeos comenzaron a levantarse para invadir y tomar naciones, entre ellas la nación de Judá. Rápidamente, entonces, para que nos ubiquemos dentro del tema, lo que vamos a ver hoy, podemos decir que este libro, el libro de Habacuc, se divide en dos partes. Una primera parte que representa un diálogo entre el profeta y Dios, donde Habacuc viene y se presenta delante del Señor y le pide intervención ante lo que estaba sucediendo, de los acontecimientos que estaban pasando en el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, de Judá. Recordemos que ya para ese tiempo la nación de Israel como tal, que era el reino del norte, había desaparecido, la habían prácticamente eliminado de la faz del territorio que ellos ocupaban. Los israelitas, como se les conocía, la nación del norte, habían sido dispersados hacia diferentes puntos del mundo conocido en ese tiempo. Solamente quedaba el reino de Judá y entonces Habacuc comienza a ver la cantidad de problemas que estaban enfrentando los habitantes de ese lugar y le pide a Dios una intervención, por supuesto divina, ante la corrupción, ante la violencia que había dentro del mismo reino, cómo la gente había dejado de lado los mandamientos, habían dejado de lado la ley de Moisés y se habían corrompido al extremo. En respuesta a lo que el profeta le pide a Dios en sus oraciones, pues Dios le contesta algo no muy halagador, algo que de alguna manera pues al profeta lo pone a pensar y pues la gente que escuchó o leyó su escrito pues también me imagino que se sintieron sorprendidos por lo que el Señor decía. Decía que para
levantar juicio, para juzgar a su pueblo, para darle una lección a la nación de Judá, iba a levantar a la nación caldea para que los invadieran. Bueno, hablamos de caldeos y de babilonios prácticamente como un sinónimo, aunque no son exactamente lo mismo, pero sí, cuando hablamos de los caldeos, tal vez para que nos ubiquemos, estamos hablando de los babilonios también. Entonces, Dios le dice al profeta: no, voy a levantar una nación, voy a levantar a los caldeos para que los invadan, y ellos les van a dar un escarmiento. La gente va a entender que efectivamente cuando los llamaba a través de los profetas, pues quien estaba hablando era yo. Pero estate tranquilo, le dice el Señor, porque solo será un corto periodo de tiempo. En realidad ese corto periodo de tiempo fueron 70 años que la nación de Judá estuvo, el pueblo de Judá estuvo cautivo en el territorio, en el territorio de babilónico. Pero también le dice el Señor algo que es una clave importante, porque aquí nos está dando también una de las tantas promesas mesiánicas que encontramos en la palabra de Dios. El Señor le dice: no se preocupe, mi amigo, mi hermano, mi hijo, más bien, no mi hermano, sino mi hijo. Le dice: no te preocupes, porque el justo por la fe vivirá. Sé que algunos van a sufrir mucho, pero le dice: el justo por la fe vivirá. Si usted analiza esta frase, esta es la frase icónica, la frase que más tarde va a crear toda una revolución, cuando se comienza a dar la famosa reforma protestante impulsada por Lutero, hablando acerca de que la salvación no es por obras. Y bueno, pues el Señor le dice: no se preocupe, va a ser invadidos, la nación va a ser invadida, pero vendrán 70 años y ya van a regresar. La segunda parte del libro, que inicia a partir del capítulo 3, es una alabanza, es un canto, podemos llamarlo un poema. A mí me gusta mucho porque tiene matices sumamente poéticos, donde Dios escucha la alabanza, la oración del profeta, donde le da gracias infinitas al Señor por lo que Él hará para liberar a su pueblo de la esclavitud, y cómo Él sabe que va a tener que enfrentar un tiempo de crisis, un tiempo duro, un tiempo de dificultad, pero que al final vendrá la recompensa. Y es justamente en el capítulo 3 donde iniciamos hoy, que quiero trabajar con el estudio que les traigo en este día. Por ese motivo les pido que volvamos otra vez al texto, echemos una mirada a los versos leídos, a lo que acabamos de leer, pensando que se nos permita, por supuesto, de parte del Señor, que es el que nos tiene aquí compartiendo la palabra con ustedes, nos permita hacer una analogía con lo que vivimos la iglesia de Dios, la iglesia del Señor en estos tiempos. Versos 1 al 17, empezando por el capítulo 3 de Habacuc. Aquí el profeta echa una mirada a su alrededor y ve que el panorama no refleja el ambiente que alguien desearía vivir en un lugar pacífico, en un lugar donde se refleje la armonía y ese ambiente de agradecimiento a Dios por su infinita gracia, por su infinita misericordia. En los tiempos en que se escribe el libro, por supuesto que hay vientos de cambio, soplan vientos de cambio, el panorama está convulso, está enredado, la situación política está muy llena de vaivenes, porque hay amenazas de las naciones vecinas de que va a haber invasiones, pero básicamente la visita que le hace el Señor al profeta para decirle que van a ser invadidos por los caldeos. Todo alrededor entonces comienza a tornarse difícil, porque hay un ambiente de tensión entre los habitantes del reino. Por un lado, el profeta ve lo que está pasando y mira la naturaleza que está alrededor y se siente conmocionado, porque dice: bueno, Señor, esta es la obra de tus manos, esto es lo que tú hiciste, lo que tú nos has dado para que disfrutemos, por supuesto. Pero cuando ve los acontecimientos también, en cuanto a la parte
del tiempo que está viviendo, cómo los fenómenos naturales comienzan a suscitarse unos detrás de otros, él interpreta que Dios está enojado con su creación, está enojado con el hombre y lo manifiesta en las condiciones climáticas, por supuesto, dirigidas a su pueblo. Y él le dice algo muy lindo, le dice: Señor, yo he oído quién eres. Y muy probablemente, pues como era un profeta de Dios, era un hombre que Dios usaba para hablar, pues él era alguien que conocía al Señor y estaba metido con Dios, tenía una relación bastante cercana con el Señor. Le dice: yo sé, yo he oído, he visto quién eres, y cuando veo lo que tú has creado, cuando veo lo que creaste, pues simple y sencillamente, Señor, me quedo sin palabras, me quedo callado, porque ante la grandeza, ante la majestuosidad y el esplendor tuyo, pues no tengo mayor cosa que decir, más que disfrutar. ¿Por qué? Porque es una prueba fidedigna de tu gran poder, de tu gran e infinito poder. Pero te pido, Señor, que cuando tú te enojes, o sea, cuando descargues tu ira, tengas misericordia de nosotros. Cuando venga ese tiempo, te voy a pedir que tengas misericordia. Luego, en verso 3 y el verso 6, hace tal vez una de las mejores descripciones que podemos encontrar en la Biblia con respecto al poder, a la grandeza y a la majestuosidad de Dios. Quiero que usted lo tome ahí, apunte la cita y ahora más tarde la revise, porque es una descripción muy bella, muy acertada con respecto a lo que es el poder de Dios. Aún así, nosotros sabemos que como seres humanos nos quedamos cortos para darle gracias, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Todo lo que el Señor ha hecho, simple y sencillamente, para nosotros es maravilloso, porque no le cabe otra palabra. Pero dice el profeta, verso 3, 4, 5 y 6 también dice: su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. Yo me imagino el profeta viendo quizá una tormenta de esas grandes que a veces vemos, con rayos, con relámpagos, con truenos, con lluvia fuerte, cómo viene el agua y comienza a caer y comienza a darse las inundaciones de las partes bajas, cómo las montañas comienzan a derretirse con el agua, comienzan a bajar literalmente cantidades enormes, toneladas de tierra que son traídas por el agua. Cómo es que después de que pasa todo esto ha habido destrucción, ha habido muerte, y obviamente la naturaleza muerta pues desencadena descomposición. Esa descomposición va a provocar enfermedades que se van a suscitar a raíz de todo ese fenómeno natural. Él lo ve y dice: Señor, cuando se desmoronan las montañas, o sea, literalmente está diciendo, se derrite la naturaleza, todo lo que vemos, que creímos grande, colinas, todas las montañas, de pronto comienzan a caerse, comienzan a derretirse, pero dice: pero tus caminos, oh Dios, son eternos. Nada de lo que la naturaleza haga está en pos de la misma naturaleza, sino que simple y sencillamente la obra de tus manos, lo que suceda con ella está bajo tu control. Para los que nos gusta contemplar la naturaleza, pues para mí esta es una de las descripciones más hermosas que podemos encontrar. Casi como estar contemplando la obra de un pintor en vivo. Usted se sienta a ver a una persona que está pintando con colores muy vivos, con colores brillantes, haciendo la obra delante de nosotros.
si es que cabe la comparación, o sea, cómo el Señor toma, hace, crea, modifica a como Él quiere, como Él puede hacerlo, porque Él es soberano, Él es omnipotente, Él es eterno. El profeta Habacuc dice que la alabanza de Dios llena la tierra, su gloria, su alabanza llena la tierra entera, llena el universo. Mientras tanto, las manifestaciones visibles, como lo acabamos de retomar, son relámpagos, terremotos, erupciones de volcanes. De un día para otro, el panorama puede cambiar de forma, la tierra que podemos ver, y puede cambiar de lugar, pero en esto hay algo maravilloso, y es que Dios sigue siendo el mismo. Pase lo que pase, Dios sigue en el mismo lugar. Muchas veces, hermanos, olvidamos que todo lo que nos rodea, aún siendo creación de Dios, es pasajero. Todo lo que está a nuestro alrededor es pasajero. Lo que hemos visto, lo que veremos dentro de un tiempo, si es que el Señor nos permite, todo eso va a pasar, todo eso se va a acabar. Lo único que no cambia, hermanos, es el creador del universo. Pase lo que pase, tiemble la tierra que tiemble, caigan los rayos que caigan, hayan terremotos o no hayan terremotos, Dios sigue sentado en su trono. Él, como creador del universo, no cambia. Hay algo muy puntual en el cual debemos estar nosotros tranquilos, y es que las promesas de Dios son eternas y son para nosotros. Así que, hermanos, cuando vemos estas cosas, cuando analizamos lo que el profeta escribió en ese tiempo, muchas veces perdemos el punto de vista, perdemos la perspectiva, porque se nos olvida que somos finitos, que la creación que Dios hizo aquí en algún momento se va a acabar, incluidos nosotros. Siendo como somos polvo de la tierra va a regresar nuestro cuerpo físico. Sin embargo, el Señor prometió que nos iba a dar a cada uno un cuerpo de gloria. Cada uno de nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre a su lado. Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A partir entonces de estos primeros versos es que el profeta nos da una visión acerca del Dios creador del universo y nos habla del dominio de Dios. Dice que el dominio de Dios es absoluto. Aunque a veces no lo entendamos y aunque a veces nos pongamos a discutir y a pensar por ahí, ay, ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios permite tal otra? Hay algo muy importante que no debemos olvidarnos. Dios a veces permite que sucedan cosas porque el hombre interviene en el entorno, y eso hace que las condiciones sean modificadas. Pero no porque el hombre tenga capacidad para modificar, sino porque el hombre se destruye a sí mismo. Todo lo que ocurre alrededor del planeta sucede porque Dios lo permite. Algo que algunas veces los creyentes ignoramos, o por lo menos no queremos entender, no queremos darnos por enterados. Recordemos que Dios es el creador de todo. Y cuando decimos esto, estamos diciendo el mundo material y el mundo espiritual. Todo le pertenece a Dios. Aún los espíritus malos, aquellos que se rebelaron, los demonios, el mismo Satanás, es obra de Dios y le pertenece a Dios. Por ese motivo, hermanos, es que Habacuc hace una visión de Dios enseñándonos que el control de todo lo creado nos lleva a nosotros, hijos de Dios, a ver manifestaciones naturales, como la obra del enojo o la ira, cuando Dios se manifiesta al ver que el hombre que ha creado, la criatura que Él había dotado de capacidades especiales, se convierte prácticamente en su enemigo. Comienza a destruir, comienza a dañar todo lo que Dios nos ha dado en sus manos. Por eso es que Él describe, los ríos se desbordan, los ríos inundan la tierra, las naciones se levantan contra naciones, no hay hermandad, no hay amor entre las personas,
Cuando un ejército se levanta y triunfa, también es obra de Dios, y esto nos cuesta entenderlo, pero porque Dios permite que así sea. ¿Tiene poder Dios para detener cualquier guerra, cualquier avance, cualquier intento del hombre por destruirse? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Entonces Dios permite que las cosas sucedan porque hay un propósito en todo lo que nosotros vemos. Y es así como los que ven el desorden, ese desorden que causa el ser humano a causa de la desobediencia de él mismo por culpa, por supuesto, de aquellos que no tienen temor de Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios, que niega la existencia de Dios y que no quieren conocer a Dios. Pues los que sí tienen temor de Dios y están conscientes de las cosas que están pasando como algo creado, algo permitido por el hombre en su testarudez, en su desobediencia, en su cabezonada, pues llegará un día, no muy lejano, en que Dios ya no soporte la soberbia humana. Va a llegar ese día, hermanos, nos guste o no nos guste, nos dé miedo o no nos dé miedo, va a llegar el día, hermanos, en que la soberbia humana ya no pueda ser soportada por Dios, y entonces Dios tendrá que actuar. El profeta recibe de parte de Dios una visión del futuro y dice, vea qué lindo en el verso 16, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos. Aquí usa una figura muy coloquial, digámoslo así, porque cuando habla de la carcoma habla de ese efecto que produce la misma naturaleza dentro de la madera, lo que nosotros conocemos como la entrada del comején, de la polilla, de los gusanos de la madera, cuando destruyen por dentro una estructura. A eso se refiere cuando habla de la carcoma. Dice, me comieron los huesos, me caló en los huesos. De pronto me di cuenta que yo no servía para nada, que me estaba desmoronando, que me estaba cayendo. Y dice, y se me aflojaron las piernas, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Dios tiene un propósito para cada cosa, permite que sucedan las cosas, pero aquel que hace maldad tampoco se va a quedar sin su paga. No va a haber impunidad en ninguno de los actos que el hombre realiza. A veces nos parece como que Dios está haciéndose la vista gorda o tiene oídos sordos a lo que está sucediendo alrededor. Entiéndase esto, nadie se va a quedar, ningún daño, ningún delito, ningún pecado tampoco va a quedar impune. Volviendo entonces, hermanos, a la analogía que estamos intentando hacer con esta lectura, pues esta oración del capítulo 3, lejos de desilusionarnos, de ponernos a pensar ahí tristemente, sí, las cosas están muy feas, las cosas están muy difíciles. Hoy, pues en el mundo que vivimos sabemos que la economía de los países anda mal, hay crisis económica, hay falta de dinero en lo que es la parte material, pero también hay crisis espiritual, crisis de valores. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a que precisamente hay acaparamiento de muchos que han tomado las riendas de la parte monetaria, y la distribución del dinero está cada vez más desigual. Y por eso es que enfrentamos todos los días esta crisis que se nos viene encima cada vez más fuerte. Sabemos que nos estamos enfrentando a estos últimos tiempos en los cuales el hombre llegará a recibir su merecido, tal y como lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros estamos confiados, seguros y tranquilos, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos para dónde vamos. Nuestra patria celestial nos espera. Hermanos, nada más lo que tenemos que hacer es seguir firmes, manteniéndonos constantes, confiando en que el día del Señor vendrá, como dice la palabra de Dios. Y ese día es el día en el cual nos vamos a reunir con nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo Dios traerá el pago justo para aquellos que lo han despreciado y para los que han desechado su palabra. Llegará el pago para todos aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y entonces, volviendo a la analogía,
voy a invitarles para que meditemos sobre estos versos y no desmayemos. Mantengámonos firmes, pensando en que el Señor, creyendo en que el Señor está pronto a venir y que lo que nos espera es algo hermoso, algo grande. Dice el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. La economía del pueblo de Judá en el tiempo en que se escribe este libro, este texto, estaba dedicada en gran parte a la actividad agrícola y a la actividad ganadera. Y aquí se hace mención a varios elementos propios de la economía de esos tiempos, al hacer mención de una higuera que no florece y de un viñedo que no da uvas, pues podemos relacionar los higos con la energía que necesitamos todos los días para luchar contra problemas y dificultades. Los higos son fuente de alimento, de azúcar que vitalizan, que da energía. Las uvas directamente relacionadas, todos lo sabemos, con la producción de vino. ¿Y para qué se usa? Bueno, se usa para endulzar el paladar de los que lo toman y para producir alegría. El vino alegra, dice el rey Salomón, el vino alegra a las personas. El olivo produce aceite a través del proceso de trituración de las aceitunas. Y es necesario, muy importante, el aceite para freír y para preparar los alimentos. El aceite, sabemos que también es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que poco a poco el profeta nos va llevando sobre un panorama en el cual, bueno, nos está haciendo falta todo prácticamente. Nos está haciendo falta la alegría, nos está haciendo falta la energía, nos está haciendo falta esa unción que necesitamos, esa motivación que necesitamos. Los alimentos pueden escasear también en los campos y eso va a producir hambre física en el pueblo. Y luego habla de otros dos elementos que son las ovejas y el ganado. Las ovejas en ese tiempo eran necesarias para la lana, que era la que se usaba para producir vestidos, telas, y la carne, que a diario se comían. Luego el ganado en los establos, que también era fuente de proteínas, fuente de alimento para la alimentación del pueblo, pues es tomada como un sinónimo de la riqueza natural. Así que cuando usted vuelve a leer este verso, pues se va a quedar muy preocupado pensando en qué está pasando. O sea, estamos ante un panorama donde no tenemos absolutamente nada para sobrevivir. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Notemos que el panorama que nos describe aquí el profeta Habacuc es totalmente sombrío. Estamos ante una carencia total entonces de alimentos básicos para la subsistencia de las personas, pero aún así, él dice, bueno, no importa, todo eso puede faltar, pero los voy a alentar, los voy a animar para que sigan adelante. Y es justo lo que dice en el verso siguiente, en el verso 18, dice el profeta, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Eso es lo que tenemos que decir nosotros los creyentes que conocemos a Jesucristo, que sabemos que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, que nos dio vida eterna. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa si tengo carencia de cosas, de alimentos, de lo que sea, yo me alegraré, yo me regocijaré en mi Señor, me alegraré en mi libertador, en mi Señor Jesucristo, en mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, y en el Espíritu Santo que día a día, momento a momento, segundo a segundo, me asiste en lo que tengo que hacer y en lo que tengo que pensar. Aunque no tenga nada, dice el profeta, ni siquiera comida, ni vestido, ni riquezas, ni tenga vino para alegrar mi corazón. Nada de eso,
me va a hacer desmayar. Porque mi alegría no depende de absolutamente nada más que de Dios. Mi alegría no depende de lo que pueda existir a mi alrededor. Mi alegría tiene que depender de Dios. Mi alegría está completa en mi Dios, mi libertador. Es decir, con la confianza que tenemos confianza de que somos salvos, de que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Cualquier cosa material, cualquier cosa que no nos favorezca, que nos haga sentir tristes, cansados, que nos haga falta, cualquier cosa que estemos viendo como carencia, todo eso es circunstancial. Acuérdese de eso. Cuando usted esté en su tristeza, cuando usted esté en sus inicios de depresión, porque es mentira que los cristianos no nos deprimimos, no nos entristecemos. Cuando usted esté pasando por esos estados, acuérdese que nada de eso va a hacer que usted pierda la salvación, porque usted ha confiado en el Señor. Aunque esté en lo más difícil de la situación, el Señor siempre va a estar con usted. Por ese motivo, hermanos, es que los creyentes, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los redimidos con la sangre de Jesucristo, no necesitamos más que a Dios para estar felices. Aunque suene como muy espiritual, pero debería ser siempre así. No solamente sonar espiritual, sino ser espiritual. Nuestra vida no puede depender de ninguna circunstancia que está a nuestro alrededor. Y le recuerdo lo que decía el salmista en el Salmo 73, versos 25-26. Esto es una declaración poderosa. Esto es una declaración de la cual tenemos que aferrarnos también. Conjuntamente con esta oración, con este cántico que hace el profeta Habacuc, decía el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Recuerde esto: ¿dónde está nuestra herencia, hermanos? Nuestra herencia está en los cielos. Aquí en la tierra no tenemos heredad, no tenemos nada, porque nada nos pertenece. Todo lo que hay es prestado. Dios nos da a veces bendiciones de poder disfrutar de cosas, pero no son nuestras. Nuestra herencia, verdadera herencia, está reservada en los cielos. Jesús dijo que iba al cielo a hacernos una morada, un lugar eterno donde íbamos a morar para siempre. Y hay algo más que agrega el profeta que nos alienta a seguir adelante. Dice en el verso 19: el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Así que yo quiero que usted medite sobre esto. Un cristiano nunca debe andar mirando hacia el piso. Un cristiano nunca debe andar viendo para abajo. Aunque entendemos, como lo recién acabo de decir, hay momentos en los cuales no nos sentimos bien, podemos estar cansados, podemos estar adoloridos, podemos estar desilusionados, incluso fuertemente atacados por el enemigo, porque hay momentos en los cuales el enemigo nos ataca. Él es el enemigo de nuestra vida, de nuestras almas. Él quiere vernos derrotados, quiere vernos destruidos. Pero nunca un cristiano puede estar derrotado, porque Dios quiere que nos posesionemos en lo alto, que nos subamos a las alturas, como dice la palabra, para que desde las alturas, desde lo alto, podamos visualizar el mundo y entender que ya Cristo ganó la batalla. Ya Cristo ganó la batalla por sus hijos, por su iglesia, y en Él somos más que vencedores. Hoy quiero invitarle, hermano, hermana, usted que me escucha, donde quiera que se encuentre, en cualquier país de donde usted me esté viendo, quiero invitarle para que no desmaye, recordarle que las promesas de Dios siguen estando ahí para nosotros, que tienen vigencia hoy, porque Dios no cambia. Él es el mismo siempre, Él es el mismo por los siglos de los siglos. Recuerde que a su tiempo, en su momento, llegará el cumplimiento de las promesas, y por lo general esas promesas llegan cuando nosotros nos hayamos cansado de luchar con nuestras fuerzas y ya no tengamos fuerzas humanas. Ahí es donde Dios actúa. Dios quiere que le dejemos trabajar, que lo dejemos actuar.
Pero que entendamos, como dijo el profeta Habacuc, aunque no vea nada, incluso hasta si me estoy muriendo de hambre porque no tengo ni siquiera comida, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y le recuerdo algo muy importante: el profeta Abraham tuvo que esperar 25 años para haber cumplido lo que Dios le prometió. La palabra nos enseña en el libro de Génesis, dice que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, es decir, cuando formalizó el pacto con Dios. Y a la edad de 100 años, justo, le nace su hijo primogénito, Isaac, el hijo de la promesa, según nos enseña la palabra de Dios. Si Dios ha prometido en nuestras vidas, hermanos, Él lo hará, porque Dios cumple sus promesas. Y puede ser que no tengamos nada, puede ser que, al igual que como estaba el pueblo de Judá, que no tenía ni siquiera vino para alegrar sus días, pero tenían al fuerte, al poderoso, al indestructible, al invencible Jehová de los ejércitos. Usted y yo tenemos esa fuerza y ese poder que el Señor nos da. Espere, nada más espere el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida. De cierto, le digo, de cierto que van a llegar, tal como lo dice el mismo profeta Habacuc. Vamos un poquito más atrás y busquemos ahí en el capítulo 2 rápidamente. Dice, capítulo 2, versos 2 al 4, y el Señor me respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérela, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Recuerde esto: el justo por la fe vivirá. Si Dios prometió, Dios hará. Y si tenemos en este momento, estamos pasando por uno de esos momentos difíciles, alégrese, gócese en el Señor, porque las promesas del Señor están prontas a cumplirse en nosotros, sus hijos. Mantengámonos firmes, mantengámonos constantes, sigamos adelante. Aunque el tiempo sea difícil, el Señor va a hacer. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios le guarde, que el Señor le encuentre irreprensible cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes y toque trompeta. Muchas bendiciones, que esto sea una semana llena de la presencia y de la abundancia y la prosperidad de Dios.